Y como les adelantábamos, queremos compartir hoy, mi hermano Cristian, sobre quiénes son los testigos de Jehová, o la sociedad también llamada de los Watchtower. Como un antecedente, para que usted sepa, un gran historiador y pensador cristiano, que es César Vidal, fue precisamente testigo de Jehová. Claro. Él en su juventud fue testigo de Jehová y él se convirtió a Cristo leyendo la Biblia de los testigos de Jehová. De manera increíble. Hay por ahí, si usted quiere lo puede escuchar, es como un audio que está en YouTube, donde él con la misma Biblia de los testigos de Jehová, que entre paréntesis es una Biblia que se hizo por un grupo de personas como culto, creo que se llama la versión del Nuevo Mundo. Con esa misma Biblia él demuestra en ese audio que hay la divinidad de Cristo. Pero para no adelantarnos, vamos a comentar un poquito sobre el origen de los testigos de Jehová. Y tenemos que mencionar que el fundador de los testigos de Jehová es un hombre llamado Charles Taze Russell. Claro. Carlos Taze Russell. Claro, efectivamente. Carlos o Charles. Este hombre, nacido en el año 1852, creo que nació en Pittsburgh, en el estado, claro, en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos, que este estado está junto o cerca de Nueva York, de Florida, donde está Miami. Bueno, él se cría en este lugar, por lo que estaba yo indagando. Su padre muere cuando él era muy pequeño, creo que tenía como 5 años, y él se entrega al comercio. Él era un comerciante y su familia, al igual que el caso de Guillermo Miller, que eran otros hombres, eran presbiterianos. Entonces él adhería familiarmente a la fe presbiteriana. Cuando muere su padre, él después se hace comerciante, comienza a indagar en la palabra de Dios y pasa algo que es muy frecuente, queridos hermanos, con estos grupos que se apartan de la doctrina, y es que prestan mucha atención a la escatología, porque todos estos grupos, tanto los adventistas que hablamos hace un tiempo sobre esta profecía de que Jesús pasaba del lugar santo al lugar santísimo, pasa por una inconformidad con la interpretación escatológica. Ese es el punto de partida. De tal forma que Charles Russell, Taze Russell, él no estaba conforme con lo que se le enseñaba en cuanto a la escatología. Era un inconformista. A tal punto que este hombre en algún momento tiene una crisis de fe y de inconformidad y decide abandonar la fe cristiana. Pero cuando él abandona la fe cristiana, vamos a decir así, desalentado, desanimado, de pronto él logra encontrar supuestamente, y acá hay un vínculo con los adventistas y con los milleristas, los seguidores de Guillermo Miller, él encuentra ciertas respuestas a sus creencias o sus no creencias escatológicas en este grupo de milleristas que seguían la doctrina de Guillermo Miller, y él se da cuenta, o cree darse cuenta, que en este grupo, mi hermano Cristian, estaban las respuestas que él necesitaba. Claro, ahí él ve a un predicador que él iba con un temor. La mayoría de estas religiones se toman del temor al infierno para acudir a un socorro, a alguna ayuda para no entrar en ese pánico que los trastorna definitivamente en querer lidiar, en querer salir de ese terror. Y él, al escuchar a este adventista, él ahí pierde el miedo hacia el infierno, porque los adventistas enseñan que el infierno no es real, que el alma se muere o pasa al sueño eterno, y a este hombre le gustó esa doctrina y fue estudiando los libros de Daniel y Apocalipsis, y fue él teniendo su propia imagen, su propia... trató de entender a su manera esos libros, y llegó a la conclusión que el infierno no es real, que el infierno es como aquí en la tierra, según parte de ellos, porque también dicen que este varón, Chuck Russell, en sus primeros comienzos,
empezó a predicarle a un grupo de estudiantes. Después empezaron a juntarse y a mandar a personas de dos en dos por casa para entregar un libro que se llama El Atalaya, que lo escribió él. Claro, pero antes que se me adelante un poquito, hermano Cristian, vamos a, a detenernos en un punto que me parece principal, hermano Cristian. Mire, acá hay un punto que abordó nuestro hermano que es relevante, que Charles Taze Russell lo que tenía como un punto visceral era un rechazo al infierno. Él creía que Dios era tan amoroso como cree mucha gente, claro, que no era capaz de condenar a las personas. Entonces, su teología, y esto es importante, su teología se derivaba fundamentalmente de rechazar el infierno, de rechazar la condenación. Entonces, él estudiando la parte, podemos decirle así, la parte soteriológica, va en busca de respuestas que le permitan eludir la condenación. ¿Y por qué es interesante este encuentro que él tiene con los adventistas? Porque al igual que los adventistas, como bien señaló nuestro hermano Cristian, ellos también tienen un rechazo a la creencia y a la doctrina del infierno. Por lo tanto, de aquí en más, en su época de juventud, este hombre, Charles Taze Russell, busca, estudiando, realizando estudios, buscando en la palabra, cómo eludir el tema de la condenación. Y yo me detengo acá, y discúlpeme mi hermano Cristian que lo interrumpí un poquito, porque este es el gran tema que tanto los adventistas que hablamos antes como los testigos de Jehová buscan eludir, la condenación. Ellos no creen en el infierno y es más, aseveran, o aseveró este hombre en sus estudios, que el infierno no existe. Lo cual, y ahí tiene la consecuencia, porque esto es un tema como causa y efecto, de que ellos para poder sustentar estas doctrinas tuvieron que crear, como al principio dije, una nueva Biblia. Tuvieron que hacerse, por decirlo de una forma como coloquial, se hicieron una Biblia a su imagen y semejanza, un traje a la medida, que les permitiera sostener sus propias creencias. No vamos a meternos todavía en las creencias, mi hermano Cristian, para mostrar un panorama general de la vida de Charles Taze Russell. A través de lo que usted mencionaba de la asociación de la torre esta, la West Tower. La West Tower, ahí ellos se financiaban a través de los libros que ellos vendían. Ella era una imprenta que ellos tenían para iniciar exactamente. Mire, los libros y los tratados. Lo que pasa es que estuve leyendo que este hombre, cuando vino esta profecía del advenimiento de Cristo, de los milenistas, de 1844, este hombre tenía tanto dinero, tenía 5 tiendas, que vendió todo su comercio en $300,000. Que estamos hablando de 150 y otras casi. Es una cantidad brutal de dinero. O sea, este hombre se hizo millonario. Y cuando cae en la inconformidad, podemos decir en la desesperanza, él decide entonces crear un nuevo grupo de estudio, porque la modalidad que tenían tanto los adventistas y que después van a replicar en cierto sentido los testigos de Jehová es hacer pequeños grupos de estudio, donde estudian, y como hemos dicho, principalmente la escatología. Ahora, un tema que no es menor, y que yo lo estuve indagando, no sé, mi hermano Cristian, si usted tiene datos por ahí. Este hombre, en su vida tuvo varios problemas. No era un hombre, como podamos decir así, ejemplar. No, aquí tengo unos problemas que él tuvo con un siervo bautista que lo demandó porque el pastor bautista lo acusaba de falso. Y él le puso una querella a este pastor bautista y fueron a juicio. Y perdió. Y perdió porque él decía que él tenía cursos avanzados en griego y todo eso, y le hicieron leer unas palabras griegas y no tenía idea de lo que significaban. Aparte, él no terminó la enseñanza básica, creo, no tuvo estudios mayores. Claro, no era una persona después, formalmente educada. Claro, y después para financiar su religión, ¿sí? Su religión o su secta, podría decirse, porque a mayores rasgos los testigos de Jehová
tienen varias características de secta. Este varón empezó a engañar a la gente, empezó a vender trigo que era un super trigo que le iba a darle más beneficios que los trigos normales, empezó a vender por otros mileniales. Él tenía, como había sido comerciante en su vida de juventud, él tenía la pillería, la trampa. Entonces él tenía un trigo que decía, como estos vendedores, ¿se acuerdan que se subían en la micro? Que traían un lápiz que, no sé, te hacía volar el lápiz. Y cuando estaba este tipo, el que vendía en la radio, no me acuerdo el nombre que tenía. La óptima. Ya, que esa pulsera te quitaba el reumatismo, el dolor de guata, te hacía casi. No, y también casi él vendía pastillas para quitar enfermedad, hasta cáncer. Y también a las abuelitas o personas que estuvieran en su lecho de muerte, él les pedía su herencia para apoyar a la secta, y de esa manera él fue creciendo en... Claro, era un charlatán, porque el trigo que él vendía, como dijo el hermano Cristian, era un super trigo que te iba a tener cosechas espectaculares. Y resulta que cuando él... engordar al 100%. Claro, cuando él se vio que los granjeros de Estados Unidos se dieron cuenta que este hombre era mentiroso, lo demandaron y él perdió el juicio. Entonces, Charles Taze Russell está en cualquier ámbito menos en el de la ejemplaridad. Era un charlatán, para decirlo en palabras sencillas. También él, y yo no lo estoy condenando, pero son datos históricos objetivos, se divorció de su mujer porque tuvieron problemas no en su matrimonio, tuvieron problemas porque cuando él funda era como una revista, la Atalaya, que ellos vendían. Ahora reparten unos libritos gratis, pero en ese tiempo los vendían y enviaban a la gente a venderlo, me imagino, puerta a puerta, una cosa así. El Atalaya era como el libro que le podía ayudar a entender la Biblia. Claro. Ellos lo tenían denominado como que si tú no leías el Atalaya, jamás ibas a poder entender la Biblia. Y la Biblia es de interpretación propia. Dice el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, creo, dice que es la palabra profética más segura la que hacemos bien en estar atentos, que es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Como el Atalaya, un libro que él inventó, y a poder iluminar más que la escritura. Dice que el que no leía la Atalaya no iba a poder tener luz en la escritura. Incluso que si no leía la Biblia y leía más la Atalaya, iba a tener más luz y más llegada a Dios. Claro, y a mí lo que me llama la atención, y volviendo un poquito al tema del divorcio, es que él se divorció porque tuvo problemas con el rol que su mujer iba a jugar o iba a tener en la editorial de la Atalaya. Es decir, fue un tema, si se puede llamar así, profesional o ministerial. Entonces, ¿por qué me llama la atención? Porque da cuenta del carácter de las personas. Da cuenta del carácter de las personas. Y el origen de una religión tiene que ser juzgado o tiene que medirse por la naturaleza moral de las personas que lideran. ¿O no? Claro. Porque nosotros decimos, ¿quién fue Cristo? Cristo fue un hombre santo, puro, piadoso, inmaculado, sin mancha, sin pecado, murió, resucitó. El fundamento de la fe cristiana no es una profecía, no es un hombre, el fundamento es Cristo. Pero en las religiones, en este caso de Charles Taze Russell, vemos que este hombre no tenía, por decirlo así, una yayita, porque él puede decir, bueno, todos tenemos una yayita. Este hombre era abiertamente un charlatán, era un hombre que era aparentemente también amante del dinero y que estaba dispuesto para lograr sus fines a embaucar a las personas. Entonces, estamos hablando de una persona que moralmente no era un ejemplo. Hombre, discúlpenme, ¿sí? Jefe, este hombre predijo el fin del mundo en más de 6 ocasiones, en 1874, en 1878, en 1881, en 1910, en 1914, 1918, 1920 y 1925. Es sumamente preocupante ver una persona que tiene tanta profecía, tanta obsesión por el acabo del mundo, amado hermano. Nosotros sabemos que todo esto es pasajero, que todo esto va a pasar. Cristo le dijo a Abraham, Dios le dijo a Abraham cuando lo sacó de su parentela, que le iba a entregarle una tierra prometida, donde es una patria celestial, donde es una tierra donde no muera la maldad, el peligro. Pero Abraham no se salió de sus cabales y empezó a decir que ya entonces se va a acabar el mundo en tal fecha. Este hombre tenía un problema y la gente una obsesión. La gente
entre más él daba profecía, como que más gente se allegaba a él. Y ese era el objetivo de dar. Y hoy en día vemos muchas profecías de gente, porque la gente se obsesiona con eso. Y la gente se adhiere más a esos falsos profetas que a las personas que comunican un mensaje solemne de la palabra de Dios, o un mensaje cristocéntrico de la palabra de Dios. Hoy un predicador habla, no, se viene el fin del mundo. El otro día estaba escuchando para un mundial, imagínense, un predicador hablando de que un tal equipo iba a salir campeón del mundo, una profecía. Imagínense cómo un profeta va a hablar estupideces. Exactamente, este afán que mencionamos al principio y que el hermano Cristian está correctamente aquí subrayando, con la escatología, con el fin del mundo, ha sido fértil para muchos charlatanes y ha sido también el terreno donde a ellos les gusta moverse. Entonces, ojo con las profecías. La Biblia dice: no menospreciéis la profecía, es verdad. Hay iglesias donde profetizan todos los días y que son un desastre, son desordenadas, y a la gente no le gusta que diga estas cosas, pero es la verdad. Hay iglesias que nunca leen la Biblia, y si el predicador predica, ellos no están ni ahí con la palabra porque están esperando al profeta. Y si el profeta no profetiza, es como que Cristo está muerto. Entonces, ni siquiera el centro es Cristo. Bueno, hay mucho tema que hablar de eso, pero estas religiones nacen precisamente con esta obsesión por la escatología y por la profecía. Bueno, vamos a ir a una alabanza y vamos a volver con una... El hermano Cristian mencionó varias profecías de Taze Russell, pero me quiero focalizar a la vuelta con una profecía muy particular que él dio para el año 1914, una fecha clave en este movimiento de los testigos de Jehová. Entonces, vamos a ir a una pausa y regresamos, amados hermanos. Mi ayuda y escudo eres tú, porque en tu santo nombre, porque en tu santo nombre, yo he confiado, porque en tu santo nombre yo he confiado. Espera en ti, Jesús, mi ayuda y escudo eres tú, mi alma espera en ti, Jesús, mi ayuda y escudo eres tú. En tu santo nombre, porque en tu santo nombre, porque en tu santo nombre,
yo he confiado. Yo he confiado. En ti, mi rey. Yo te amo, oh Señor. Tabernáculo de la Palabra. Estamos ya de regreso, queridos hermanos, con este excelente tema de los testigos de Jehová. Me estaba confundiendo. Yo le mencioné una profecía que da este hombre, Charles Taze Russell, para el año 1914. Esta idea, y ya estaba buscando el dato, esta idea no es de él, pero él es como el portavoz de la idea. Esta idea se la compartió un predicador adventista llamado Nelson Barbour. Nelson Barbour, después del gran chasco que había ocurrido en los adventistas, y que aseguraban ellos que, acuérdese usted que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, no en la tierra, sino en el cielo, que eso hablamos en otro día, le dijo que iban a haber 40 años de cosechas de almas y que ahora sí, la venida de Cristo con el Armagedón, el Apocalipsis y todo el acabado del mundo se iba a efectuar el año 1914. Entonces, ¿qué ocurrió con Charles Taze Russell? Que él toma esta enseñanza de este predicador Nelson Barbour, que era adventista, y él la comienza a proclamar. Entonces él dice que ahora efectivamente el año 1914, que entre paréntesis es cuando se origina la Primera Guerra Mundial, ahora sí Cristo iba a venir, se iba a acabar el mundo, y él dijo tres cosas que eran como muy extrañas de creer. Primero, que se acababa el mundo, que eso es típico de las profecías apocalípticas. Segundo, que iban a desaparecer todas las iglesias cristianas, algo que yo en mi vida he escuchado. Porque podemos hablar de escatología, no lo voy a hacer hoy día, pero la mayoría coincide que las iglesias no se acaban, porque lo que se acaba es el mundo o la destrucción del mundo, que está en la Biblia en alguna parte, pero lo que ocurre es que hay un reino de Cristo con la iglesia. Eso es lo que creen escatológicamente todas las iglesias cristianas, o la gran mayoría. No que acaban las iglesias cristianas. Pero lo que es más curioso, y esto es casi, ¿cómo lo puedo decir? No sé, misterioso, curioso, no quiero poner otro adjetivo, es que él aseguraba que en 1914 iba a resucitar Abraham, Isaac y Jacob. O sea, que junto con el acabo del mundo, según esta enseñanza que adquiere este hombre, iba a haber una resurrección de los tres patriarcas. Y esto, como ya lo sabemos porque el tiempo pasó, naturalmente no ocurre. Y lo que pasa es que esto fue en 1914 y Charles Taze Russell muere el año 1916. Y lo que ocurre con este grupo es que naturalmente, como cuando muere un líder y cuando las profecías además que dijo no se cumplen, como sabemos ya de hecho que no se cumplieron, lo que ocurre es que la gente se desesperanza, se agota, mucha gente abandona la organización, pero aquí emerge la figura de otro hombre, un líder, que es el verdadero arquitecto de los testigos de Jehová, que es Joseph Franklin Rutherford. Joseph Franklin Rutherford. Él era el abogado de él. Exactamente. Cuando él tuvo los problemas judiciales. Claro. Y ahí él lo defendió. Exactamente. Joseph Franklin Rutherford fue abogado, le decían el juez, y fue el que finalmente y de manera definitiva emerge como un gran líder que era autoritario, no era democrático. Él le da forma y figura a todo este movimiento de esta religión que son los testigos de Jehová hasta el día de hoy. Es probablemente después de Charles Taze Russell la persona más relevante, así como Elena White fue la arquitecta de los adventistas después de Guillermo Miller, que fue el fundador. Este mismo rol lo juega en los testigos de Jehová este hombre llamado Joseph Franklin Rutherford. Este hombre se aprovechó de la profecía de Carlos Taze Russell de cuando dijo que Jacob iba a resucitar con Abraham, Isaac,
Y este hombre dijo que había que prepararle morada. Y juntaron no sé cuánto dinero para comprar unas mansiones y la fecha que iban a resucitar no se dio. Y a las finales terminó Don Joseph Franklin Rutherford viviendo ahí hasta el día de su muerte. Claro, y la mansión se llama Bet Sarim, que me imagino que apelaron al hebreo y que significa la casa de los príncipes. Es decir, el tipo ya, como no podía ser del populacho, en nombre de la escatología de Cristo se compra una mansión y vive ahí. Un aprovechándose dato. De su y de la gente. Claro, y de la gente, que mucha gente, porque algunos, estaba leyendo algunos cronistas, decían que justo vino la crisis del 29, que fue la gran crisis económica probablemente de la historia moderna, de 1929, y aprovechándose de la gente que muchas veces es muy pobre, lo que también ocurre el día de hoy. Acá hay muchos paralelismos, que mucha gente da una ofrenda, un diezmo o lo que sienta en su corazón, y los líderes, en lugar de emplearlo con temor, con reverencia, en este caso se compró una mansión. Ellos en esos años ya, a través de la Atalaya, ya vendían más de 144 millones de revistas ya, y prácticamente eran más de 9 millones de personas que se congregaban en ese entonces. Un movimiento multitudinario. En ese tiempo no se llamaban los Testigos de Jehová. Después Franklin Rutherford le cambió el nombre porque, a la vez haciéndole un bien a la denominación, porque ya nadie quería que se llamaran los russellistas, porque Russell ya tenía muy mala fama por todo lo que le habíamos contado acerca de sus divorcios, de su engaño. La charlatanería. Le cambiaron el nombre a Testigos de Jehová. ¿En qué año? Que no se me olvidó el año. Fue después de por 1920, porque a ver, deme un segundito, estoy buscando el dato. Ahí le cambiaron el nombre y ahí ellos fueron creciendo como esta denominación llamada Testigos de Jehová, y su mayor manera de predicar es yendo casa por casa. No sé si a usted se le... Claro, eso lo instaura precisamente Rutherford. En la mañana se ha encontrado con estos varones, sí, que son bien ordenaditos, bien sencillos, pero que dentro de sí tienen su exposición de un evangelio diferente al que nosotros entendemos. Por lo menos aquí este evangelio que ellos predican, no predican acerca del infierno porque le temen al infierno. No sé por qué le temen tanto si Jesús es el que nos libra del infierno. ¿Y por qué le temen? Es por la siguiente situación: es porque no creen en la divinidad de Cristo, no creen en la Santísima Trinidad. Exactamente. Y eso a ellos lo hace temer, le hace tener miedo, porque el que está en Cristo no puede tenerle miedo a nada, querido hermano. Ellos niegan la divinidad del Espíritu Santo. Ellos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Lo podemos ver en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 2, que dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ellos en la Biblia del Nuevo Mundo dicen que el Espíritu de Dios no dice que el Espíritu de Dios, dice que una fuerza poderosa se movía sobre la faz de las aguas. Le cambian el nombre al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es un personaje principal en la potestad de Dios. Dice la palabra que cualquier pecado se le puede ser perdonado al hombre, pero al menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y estos hombres le cambian el nombre al Espíritu Santo de Dios. Ellos tendrán que dar cuenta algún día de esta situación grave que yo creo. Claro, los testigos de Jehová, para no extendernos tanto, pero sí mencionarlo, cosas que se saben, se caracterizan por, primero, negar la divinidad de Cristo, negar la Trinidad. Ellos no creen en la Trinidad. Ellos dicen que el Padre, o Jehová como ellos le llaman, la primera creación del Padre fue su Hijo. Por lo tanto, ellos creen que Cristo no es insubordinado al Padre. Ellos creen que es un subordinado. No creen que comparte la misma esencia o sustancia, ni las mismas características o atributos. Ellos creen que el Hijo está subordinado al Padre, que es su primera creación, y que el Espíritu Santo es una fuerza activa, como estaba mencionando mi hermano Cristian. Por lo tanto, desde el punto de vista de la divinidad, nosotros no compartimos ya con ellos ningún tipo de doctrina. Es más, ellos se llaman Testigos de Jehová, que el nombre estaba leyendo, creo que fue puesto por Joseph Rutherford en 1931, y precisamente lo emplean para diferenciarse de las iglesias cristianas.
O sea, si nosotros consideramos que los adventistas no compartimos con ellos la escatología, aunque sí muchas otras doctrinas, definitivamente con los testigos de Jehová no compartimos casi nada. Son totalmente ajenos a lo que podría ser una iglesia cristiana. En una parte de la Biblia del Nuevo Mundo que ellos inventaron a su manera, dice que en el capítulo de Juan, en el libro de Juan capítulo 1, dice que en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Así es. Y ahí le cambian a la Biblia, a la soberana Biblia que tenemos casi la mayoría de la iglesia, supongo que la Reina Valera, la que tengo yo de Spurgeon, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era la palabra, y el verbo era Dios. Dice que el verbo era Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1.1. El verbo era Dios, Juan 1.1. Y aquí dice que la palabra era un Dios. Le cambian, un Dios. Era un Dios. Que no era... Ellos ahí niegan la veracidad de Cristo, que es el Dios mismo. No es un Dios aparte. Ellos creen que es un Dios chico. Mira, entre paréntesis, si alguien quiere estudiar el tema de la divinidad de Cristo, hay un libro de un escritor que se llama Fernando Sarabí, que se llama Divinidad de Jesucristo Vindicada. La verdad que es un libro excelente, se lo recomiendo, porque no es el tema de hoy, pero es un muy buen libro. Mire, ¿qué otras doctrinas tienen los testigos de Jehová? Ya dijimos que ellos, en cuanto a la divinidad, son arrianos, si se pudiera llamar así, es decir, son unitarios, no creen en la divinidad del Hijo y tampoco en la divinidad del Espíritu Santo. ¿Qué dicen en relación a la eternidad, que es el fundamento escatológico de las iglesias evangélicas? Ellos no creen que el alma es inmortal, no creen eso. ¿Qué dicen ellos? Dicen que el ser humano es un alma, no que tiene un alma. Una diferencia sutil. Dicen que el ser humano es un alma. Dicen que la tierra es el infierno. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el hombre muere, que es muy parecido a lo que dicen, recuerden, y vuelvo a recordar, que Charles Taze Russell se formó intelectualmente estudiando con los adventistas. Entonces ellos creen que cuando alguien muere deja de existir, muy parecido a lo que dicen los adventistas. Luego, el infierno dicen que no existe. ¿Por qué? Porque dicen que un ser de tanto amor no va a torturar o maltratar. Lo mismo que dicen los adventistas. Exactamente. No puede hacerle daño a alguien. Un Dios tan misericordioso no puede hacerle daño a una persona. Exactamente. Ahora, en relación a la resurrección, ellos creen que los muertos están en un estado de inconsciencia, están durmiendo, que es lo mismo que creen los adventistas, y que esperan ser resucitados en el futuro. Entonces, si vemos nosotros, sacando el tema de la divinidad de nuestro Dios y Cristo, la parte de la muerte, la resurrección, es muy similar a los adventistas, con algunos matices. Hermanos, vamos a ir a una alabanza y vamos a volver para analizar algunas profecías que dieron estos hombres, y también para clarificar quizá algunas dudas que puedan haber en relación al tema doctrinal. Que Dios les bendiga, vamos y regresamos.
siempre. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? A ti, solo a ti, mi Señor. Mi roca eres tú, oh Dios, por siempre. Mi roca eres tú, oh Dios, por siempre. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? A ti, solo a ti, mi Señor. A ti, solo a ti, mi Señor. Tabernáculo de la Palabra. Qué hermosa alabanza de nuestro hermano Miguel Casina estábamos escuchando en esta tarde un poco fría de invierno acá en Santiago de Chile, en la capital de nuestro país, en este invierno que estábamos comentando, está bien lluvioso. Mire, queremos referirnos, porque esto es lo más, decíamos con el hermano Cristian, que es inevitable en la pausa hablar de los testigos de Jehová sin hablar de los adventistas, porque son como gemelos, se parecen mucho. Para entender la doctrina de los testigos Claro. de Jehová hay que hablar de la doctrina de los adventistas. Están emparentados, pero hay diferencias. Usted si recordará, si escuchó el programa que hicimos, la profecía que dio Guillermo Miller era que Jesucristo vendría en 1844 y cuando no vino dijo, la reinterpretaron y dijeron que pasó lugar santo al lugar santísimo en el cielo. Eso conceptualmente ocurrió. En el gran chasco. En el gran chasco. En los testigos de Jehová es muy similar. Yo hablé hace un rato de la profecía de 1914, que venía al acabo del mundo, que Cristo venía a la tierra, que todo iba a ser destruido y que iban a resucitar los tres patriarcas. Como esto no ocurrió, y yo le mencioné que murió este hombre en 1916, lo sucedió Joseph Rutherford. Rutherford, para darle vida al movimiento y para darle continuidad, ¿qué hace? Hace lo mismo que hizo Elena White, con James White, que fueron los sucesores de Guillermo Miller. Arreglaron la profecía. Arreglar la profecía, decir a esta cosa la vamos a acomodar para que sea creíble. Entonces, ¿cómo hace la transformación doctrinal Rutherford? ¿Qué dice él? Ellos comienzan entonces a enseñar que como Cristo no vino en 1914, lo que ocurrió es que él sí regresó, pero regresó y fue coronado en el cielo y regresó de forma invisible al mundo. Mire cómo lo arreglan, para darle credibilidad a esta profecía falsa. Lo otro que ocurre ese mismo año, por eso dije 1914, muy clave en la doctrina Testigo de Jehová, es que el primer acto de Jesús como rey, coronado en el cielo de manera invisible para nosotros, fue arrojar a Satanás a la tierra. Porque hay un texto en la Biblia que dice que fue arrojado el diablo porque le queda muy poco tiempo. Y como fue arrojado ese mismo año en 1914, eso desató, según la teología de los Testigos de Jehová, la Primera Guerra Mundial. Mire. Ahí salieron con el descarte. Claro, llega a ser un poco gracioso cómo van acomodando toda esta profecía.
Entonces dicen que como Jesucristo en su primer acto como rey expulsa a Satanás, se provoca la Primera Guerra Mundial. Y a partir de 1914, según la teología de los testigos de Jehová, comienzan los últimos tiempos. Eso así acomodó Joseph Rutherford esta teología. Ahora, ¿qué ocurre? Este dato es súper interesante porque ellos dicen que estaba convencido Russell de que la gran pirámide egipcia de Giza o Giza había sido construida por Dios como un testigo de piedra para confirmar la Biblia. Mire las aventuras, vamos a decir así, teológicas que tienen, las afirmaciones que hacen. Para el pobre débil de mente se lo lleva la ola rápidamente. Claro, entonces es algo, hermanos, que la verdad que llega a ser ridículo, perdón que le diga así. Usted le pregunta, disculpe hermano Jafé, usted le pregunta a un testigo de Jehová ¿de qué año vienen ustedes? ¿De cuándo se formaron? Y el testigo de Jehová, como no quiere decir que viene de 1852, de 1860 más o menos, cuando Russell manifestó su propia creencia, dicen que vienen de Abel, que él fue el primer testigo, que 4 milenios antes de Cristo ellos vienen. Y eso es una mentira rotunda. Aparte, ser un testigo es estar en la situación. Y ellos, como tales, uno les puede preguntarle, y usted como testigo, ¿usted vio eso? ¿Usted lo sabe? ¿Usted estuvo ahí mirándolo? Y se toman de situaciones que ellos no entienden, que ellos no han estado, que no han palpado para ser un testigo verdadero. Nosotros como cristianos tenemos que entender igual que esta ola de creencias que nos hablan del infierno, del arrebatamiento, del rapto, del apocalipsis, del exterminio de la tierra, es algo que es inminente, que nosotros sabemos que viene, pero no se pueden dar fecha. Aquí estos varones, aquí salen, permiso hermano Jafé, creen que los hombres que no hayan escuchado el evangelio del reino en esta vida tendrán la oportunidad de ser salvos durante el milenio, según las especulaciones de Russell y de Rutherford. Cuando Cristo venga otra vez, los muertos serán despertados de la muerte para que tengan plena oportunidad de ser probados para vida. Consideran que esta vida es un juicio a prueba de la sinceridad de la gente y del milenio, y el milenio será otro juicio, bajo más favorables condiciones a la raza entera. Será algo más perdonable, será menos enjuiciable, que ellos, como voy a adelantar un poquito al tema, como Russell a través del libro del Apocalipsis se tomó de los 144.000 varones escogidos por Dios, dice que ellos son los 144.000, y después con el tiempo los testigos de Jehová fueron aumentando y no sabían dónde dejar a las demás personas. Al 144.000, 1, al 2, al 3, al 4. Claro, al 3 y al 4. ¿A dónde dejamos esto? Y Joseph Rutherford inventó la solución, porque siempre ellos tienen una solución. Exactamente. Inventó que ellos se iban a quedar aquí en la tierra gobernando, que la tierra iba a ser limpiada, los malos se iban igual lo iban a mandar al infierno, o sea que igual creían a la final, porque iban a darle otra oportunidad a los malos, y si iban a ser probados. Aquí sale que iba a haber un doble juicio, y que el diablo, los demonios, iban a ser echados al infierno, y los que no estuvieran entre los 144.000 iban a gobernar aquí en la tierra, en el paraíso de la tierra. Claro, la verdad que es como los argentinos dicen, es un quilombo, es una serie de tergiversaciones, de acomodos doctrinales, que la verdad que hay que tener paciencia para, y lo que me llama la atención a mí, gente que adhiere a una forma fanática, sin siquiera escudriñar la palabra, pero bueno, es otro tema. Mire, quiero hacer un paralelo para que usted vaya viendo entre la doctrina evangélica tradicional, obviamente con los matices que puede haber, porque lo sabemos que hay
entre los cristianos y los testigos de Jehová. Por ejemplo, nosotros creemos en una segunda venida física y visible de Cristo. Sea en uno o dos tiempos, eso es otro tema, pero creemos en eso. Los testigos de Jehová dicen que regresó en 1914, dijimos de forma invisible. Por lo tanto, ellos no pueden esperar a un Mesías porque debido a la profecía de Russell, ya vino Cristo. Y eso lo acomodó Rutherford, y a eso hablamos. Segundo, nosotros creemos a grosso modo también en un arrebatamiento. La mayoría de la iglesia es cristiana. Los testigos de Jehová rechazan el arrebatamiento y ellos creen que son una gran muchedumbre. ¿Y qué ocurre con esta gran muchedumbre? Van a sobrevivir al Armagedón. Ese es el concepto escatológico clave de los testigos de Jehová. Ellos van a ser como probados en este Armagedón y su victoria o su recompensa en la sobrevivencia a este evento escatológico. Es como pasar la gran tribulación. Exactamente. El gran Armagedón para los testigos de Jehová es el Armagedón como la gran tribulación. La gran tribulación es la persecución a los cristianos. Claro, ellos creen, y esto es lo que creemos, esto es relevante, hermano. Nosotros creemos que todos los que creemos en Cristo, con fe en Él, vamos al cielo, a la eternidad, a gozar con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo en el paraíso, en el paraíso. ¿Ellos qué creen? Que el cielo está reservado únicamente para los 144.000 y el resto, los otros, que no van al cielo, van a quedarse en una tierra limpia y transformada como un paraíso. Mire la diferencia. No van a tener la posibilidad de estar con Jesús porque no creen en Jesús como Dios, no van a gozar de la presencia de Dios, de la gracia de Dios, de todas las bendiciones que hay, cielo, del árbol de la vida, etcétera. Maravillas del reino. Pero el cielo únicamente está reservado para estos 144.000 y los otros testigos que son el 1, el 2, el 3, el 4, después de los 144.000, van a gozar de una bendición en una tierra que es pacífica, que está limpia y purificada. Miren las diferencias que hay, son muchas. Otra diferencia. El infierno, ya dijimos que ellos no creen, pero nosotros sí creemos que hay un infierno para quienes, para todos los que rechazan a Cristo. Eso es lo que creemos las iglesias evangélicas tradicionales. A diferencia de los adventistas, ellos también creen en el aniquilamiento, es decir, ahí comulgan de alguna forma no tienen sufrimiento eterno. Claro, comulgan con los adventistas y no creen que hay un sufrimiento porque dijimos que no puede haber un Dios tan nace esto de esta idea de un Dios de solamente amor. Por lo tanto, en el Armagedón los malvados simplemente serán destruidos para siempre, es decir, los que no soportan, los que no son salvos, no sé si la palabra es salvo porque no creen en la salvación, pero los que no son parte de los 144.000 y sobreviven al Armagedón van a ser aniquilados en este mismo evento. En cuanto al milenio, nosotros creemos que Jesús va a reinar en este mundo. Eso es lo que creemos, que habrá un milenio. Ellos dicen que en estos 1000 años Jesús va a gobernar, pero no bajando a la tierra, sino desde el cielo. Por lo tanto, hay grandes diferencias escatológicas. Antes de finalizar, que nos queda poquito tiempo, hermano Cristian, hablemos un poquito de la Navidad, de por qué ellos no creen en dar sangre y por qué no celebran los cumpleaños. Bueno, primeramente, porque sale en la Biblia que está prohibido en el Antiguo Testamento tomar sangre de animal y ellos se basan en ese versículo del Antiguo Testamento para las transfusiones de sangre, pues, y han tenido varias complicaciones con eso porque ha muerto gente por la transfusión, por no querer hacerse la transfusión. Han ido a juicio muchas veces por imponer su doctrina a familiares que han optado por hacerse la transfusión y ellos lo echan si es que no aceptan su doctrina de no aceptar la transfusión de sangre. Pero creo que ahora en el año 2024, en el atalaya del 2024, ahora están aceptando ciertas cosas acerca de la transfusión, del no expulsar a la gente, pero eso lo hacen para quedar más bien con la gente, porque casi todas las denominaciones eclesiásticas, cuando echan a una persona de la iglesia, las terminan sacando de todas las demás denominaciones. Lo hemos visto por nuestros propios ojos en muchas congregaciones, ¿sí o no, hermano? Claro, que aquí llama la atención, voy a volver un poquito al punto de la sangre, porque ellos se basan en, creo que en Levítico capítulo 17, por ahí, dice un texto de la palabra que la vida está en la sangre. Entonces ellos creen que la vida, un poco, es cierto que la sangre tiene
como los distintos sistemas de la fisiología humana, tiene una gran importancia el cerebro, el corazón, los pulmones, el hígado. A usted si le sacan el hígado tampoco puede vivir, entonces no se podrían hacer trasplantes. Pero ellos creen de forma religiosa que no pueden compartir la sangre de tal forma que prohíben dar sangre, prohíben los cumpleaños y prohíben celebrar Navidad. Y todo esto sabe de quién viene, de Rutherford. Joseph Rutherford, en su tiempo como gobernador de los Testigos de Jehová, realizó todas estas prohibiciones que se mantienen hasta el día de hoy. Ni siquiera, yo no sé, bueno, lo podemos indagar, pero ni siquiera fue sometido a un escrutinio. La cosa del no cantar himno nacional lo toman de que es idolatría, por no aceptar la bandera, y lo mismo los cumpleaños. Que dicen que es un culto a la persona, es decir, si nosotros celebramos un cumpleaños estamos mal. Ahora, yo la pregunta que me hago, porque hay temas que son teológicos y está bien, pero usted cómo no va a celebrar a alguien y no estamos diciendo que le vamos a hacer una fiesta, que lo vamos a levantar como un becerro de oro, no estamos hablando de eso. Pero todos los seres humanos, todos, nos gusta el afecto, nos gusta el cariño, nos gusta un abrazo, entonces hay cosas que trascienden. Cuando Jesucristo nació en Belén Efrata, la ciudad más chica de las tierras de Judá, llegaron unos sabios a traerle regalos, incienso, mirra, oro, y ahí nos muestra que hay un afecto hacia el día del nacimiento. Sí, y también vemos que los ángeles que estaban guardando, perdón, los pastores que estaban guardando la vigilia de la noche, vienen ángeles y le dicen, Hosana en la altura, para que ustedes sepan, ha nacido en la ciudad de David, el Salvador y su nombre es Jesucristo, e invitan a los pastores a la adoración. Entonces, nos damos cuenta, querido hermano, claro, alguien decir es que Jesús es Dios, sí, está bien, pero lo que queremos decir es que en amar, en entregar cariño, en celebrar cosas en la medida de lo que es razonable, no es algo pecaminoso, no es algo malo. Entonces, hay muchas medidas restrictivas a los testigos de Jehová que cuando no las cumplen, y usted lo dijo, los expulsan. De tal manera que son muy radicales en algunas cosas que no son malas. Porque si usted me dice, ¿quién está de acuerdo con drogarse? No hay ninguna religión cristiana o religiones que estén de acuerdo con esas cosas. El apóstol Pablo dice en uno de los capítulos del Nuevo Testamento que al tal sacarlo a una persona que se mantenía en constante pecado en la iglesia, al tal sacarlo, entregarlo a Satanás. Pero por motivos que ya el varón era frecuente y hacía un daño a la iglesia. Claro. Pero estos varones echan a una persona por motivos que no son tan graves, lo echan y lo expulsan de la iglesia y lo alejan de su propia familia. Claro, a su propia familia no lo deja tener comunicación con un hijo, con un padre. Claro, si lo expulsan, no pueden vincularse con su hijo, lo cual, hermano, es bastante duro. Una locura. O sea, si alguien se va a la iglesia, y nosotros lo vemos frecuentemente en las congregaciones, un hijo, un padre, nosotros anhelamos que vuelva al redil de Cristo, pero por ningún motivo vamos a quitarle el saludo. Eso es lo que hace Cristo. Claro. Que se haiga el perdón. David, cuando volvió a Absalón, lo recibió. Después de todo lo que había causado todo el problema, incluso cuando Absalón se rebeló en contra de David, David dijo que no lo mataran, mandó a decir. Incluso él quería tenerlo al lado. La Biblia nos enseña a amar a nuestro prójimo, a amar aún así a nuestro enemigo. Y estos varones quiebran el núcleo familiar sin ni un sentimiento prácticamente. Eso claro. Es contra el amor de Cristo. Claro, y ahí podemos decir, y usted lo mencionó a la pasada, pero sí tiene características sectarias los testigos de Jehová en el sentido de que la preeminencia es la religión y no la familia, no la vida propia. Es decir, yo no estoy hablando de hacer un culto al hombre, a la familia, al papá, a la mamá, al hijo cuando está en cumpleaños o cuando hay algo que festejar, pero ellos están en las antípodas causando una erosión social y alejando de forma radical a alguien que decide no estar más en los testigos de Jehová, lo cual es muy penoso, muy triste y muy lamentable. Hay cosas que, insisto, en lo doctrinal, evidentemente no estamos de acuerdo, pero aún más en desacuerdo en estas cosas que afectan la vida de las personas. Toman porque Jesucristo el control de la persona, y eso ya es prácticamente
apoderarse de la vida de las personas. Claro, es sectarizar a una persona, manipularla. Claro, y Jesús dijo un gran o nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, y es el único nuevo mandamiento que nos dio, de un amor profundo que tenemos que tener, que no existe mucho en la iglesia, lamentablemente, pero es el mandamiento de Cristo. Bueno, mis amados hermanos, vamos a ir a una última pausa musical y vamos a volver ya para estar despidiendo este programa con la ayuda de nuestro Dios. Yo quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad, y esa verdad me dio libertad por siempre. Me has dado libertad. Te quiero adorar, no más esclavo del pecado. Me has dado libertad, me has dado libertad. Te quiero adorar, soy verdaderamente libre por tu palabra en mí, Jesús. Permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad, y esa verdad me dio libertad por siempre. Me has dado libertad. Te quiero adorar, no más esclavo del pecado. Me has dado libertad, me has dado libertad. Te quiero adorar, soy verdaderamente libre por tu palabra en mí, Jesús. Tabernáculo de la Palabra. Seguimos aquí en el programa, amados hermanos, ya finalizando este hermoso programa. Ya concluimos prácticamente con casi todo lo difícil que contrae esta doctrina, en lo doctrinal. Estos varones, al añadir su Biblia, el Nuevo Mundo, contradice totalmente lo que sale en Apocalipsis 18. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18, que dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro.
Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la ciudad santa, y de las cosas que están escritas en este libro. Está prohibido, estrictamente prohibido, añadirle o quitarle a la palabra de Dios. Esta Biblia fue escrita prácticamente en su idioma original antiguamente y fueron traspasadas por hombres que la trataron de traducirla lo mejor posible al español, al castellano, y sin quitarle ni sacarle, no añadiendo ni puede haber una palabra diferente, un escrito diferente, pero ligado al tema que se está diciendo en la escritura. Pero estos hombres cambian radicalmente los textos de Jesús, los textos del Espíritu Santo, y eso es algo grave, amado hermano. También podemos ir al libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 22, donde nos habla claramente de los profetas que hablan cosas del futuro sin tener alguna visión divina, alguna revelación divina de parte de Dios. Aquí sale en el versículo 22, capítulo 18, versículo 22 sale: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tenga temor de él. Así que ya sabemos, hermano, cómo tenemos que estar preparados para cuando alguien venga y anuncie algo que va a acontecer y eso no aconteciere, es que ese profeta no tiene temor de Dios, no con la severidad habló de la profecía, la habló sin ningún sopeso, sin la autoridad divina que nos entrega la Escritura, amado hermano. Amado hermano, aquí mi hermano Jafet le va a entregarle los avisos que se vienen. Sí, mi hermano, bueno, agradecemos a Dios por su sintonía en esta tarde, por este programa que siempre esperamos compartir un tema, una palabra de bendición. Queremos dar aviso, mañana, Dios mediante, nos vamos a estar reuniendo ahí en Pasaje El Martillo, 57 días, la Comuna Estación Central. También, si es que no está lloviendo, estaríamos predicando. Si está lloviendo, obviamente no. Así que estar pendiente ahí al WhatsApp, y si no, preguntar por interno los hermanos de la congregación. Saludamos a nuestro hermano Marco y también que está escuchando en sintonía. Un abrazo, que Dios le bendiga a nuestro hermano Marco y a todos los que nos están acompañando. También esto, reforzarlo un poco, el día 22 de agosto, vamos a estar haciendo una actividad aquí en la congregación del Ministerio de Libertad, que dirige nuestro pastor Bernardo. No le voy a decir el tema, lo voy a dejar ahí, pero para que ya vaya preparándose, vaya disponiendo ese día, ese tiempo. Vamos a estar aquí compartiendo una actividad que estamos preparando de hace más de un mes, yo creo como casi 2 meses, para compartir la palabra de Dios. Así que no le voy a dar el tema hoy, pero sí le voy a dejar la invitación. 22 de agosto vamos a estar compartiendo una tarde de gran bendición, a partir por ahí yo creo que como a las 4 de la tarde. Así que le dejamos esa cariñosa invitación. Y antes de irme, les quiero recomendar un libro. Yo que siempre me parezco al Antonio Scarmetante que recomendaba libros. Traje este libro que se llama Una historia de la filosofía desde la idea de Dios, de Wolfgang Parenberg, que yo siempre lo recomiendo. Es un gran autor cristiano que falleció el año 2014, un teólogo extraordinario, profesor de William Craig. Él estudió teología en 5 universidades europeas y su conversión fue eminentemente intelectual. Es, yo creo, y se lo decía adelante el pastor, yo creo que uno de los grandes teólogos protestantes del siglo XX. Ahora, ¿por qué este libro es interesante? Porque este libro habla no de Dios como una teología, sino que él hace un recorrido de la filosofía, cómo la filosofía ha hablado o se ha dirigido a la idea de Dios. Es decir, es un análisis crítico a la filosofía en cuanto a la idea de Dios. Ahora, ¿por qué es interesante leer esto? No porque yo crea que la palabra de Dios es insuficiente, todo lo contrario.
La palabra de Dios es suficiente y nosotros creemos profundamente en Dios porque somos iglesias en cierto sentido fundamentalistas. Pero es importante ampliar nuestro conocimiento. ¿Por qué razón? Porque hoy hay muchos jóvenes en universidades, en institutos, que son ateos y que ellos creen que saben mucho. Y nosotros como cristianos nos tenemos que poner a la par. ¿Para qué? Para evangelizarlos con fundamento. Eso me invita a mí a ampliar mi conocimiento, a ampliar mi perspectiva filosófica con el fin de predicar a Cristo. No voy a dar ejemplos ni voy a profundizar, pero ese es el motivo de recomendar este libro, que nosotros ampliemos nuestro conocimiento porque tenemos, como dice la palabra, que estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en cada uno de nosotros. Eso lo dice la palabra de Dios. Dios le bendiga, hermano. Nos estamos despidiendo, mi hermano Cristian, si pudiera orar para finalizar. Amén. 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 Amado Padre, bendito Dios del cielo, Señor, te damos muchas gracias en esta hora, Señor, por haber estado, Padre, amén, Señor, en este momento, Padre, aquí en la radio, Señor, disfrutando, Padre, con mis hermanos, Señor, con nuestro pastor Bernardo, Padre, un momento agradable, Padre, compartiendo tu palabra, Señor, que esta palabra, Señor, fructifique, Padre, así en cada corazón, Padre, pueda dar luz, Señor, pueda advertir, Padre, pueda librar a cada alma, Padre, de cada, Padre, secta, Padre, doctrina falsa, Padre, pueda ayudarlos, Señor, a ver tu palabra, Señor. Dios mío, aquí nosotros, Señor, Dios mío, Padre, somos hombres pecadores, Señor, y tu palabra, Padre, es pura, Padre, y te doy muchas gracias, Padre, por poder leerla, Padre, por poder, Señor, tocarla, Señor, poder, Señor, tener, Padre, esta bendición, Padre, porque es difícil para uno, Padre, siendo, Padre, hombre, Padre, de ojos altivos muchas veces, Padre, de lengua, Padre, mentirosa, Padre, estar, Señor, Padre, comentando, Padre, las grandezas de tu Hijo, nuestros amados Señor Jesucristo, Señor. Yo te doy muchas gracias, Padre, por limpiarnos, Señor, por purificarnos, Padre, para poder estar aquí, Señor, porque, Señor, sabemos, Padre, que si hablamos, Padre, livianamente del mensaje de tu palabra, Señor, sin prepararnos, Señor, tomamos esto, Padre, irresponsablemente, Padre, no de corazón, Señor amado. Yo te doy muchas gracias, Padre, porque lo que hacemos, Padre, lo hacemos, Señor, sabiendo, Padre, lo que esto conlleva, Padre, salvar un alma, Padre. Oh, Dios mío, para ti, Padre, un alma vale más que todos los tesoros de la tierra, Señor amado. Gracias, Padre, por esta bendición, Padre, por tenernos aquí en la radio, Padre, y te ruego, Padre, que bendigas a cada hermano, Señor, que está en su casa escuchando, Padre, y que bendigas, Padre, sus familias, Padre, sus hogares, Señor. Bendice las familias de la iglesia, Padre. Amén. Que predican tu palabra, que enseñan doctrina, Padre, que enseñan, Padre, el Evangelio Santo, Padre, el Antiguo, el Nuevo Testamento, Señor. Cada, Padre, cada libro de tu palabra, Señor, que lo llevan, Padre, a la mesa, Padre, para dar de comer, Señor, a los que están sedientos, Padre, a los que tienen su hambre, su alma, Padre, oh, Padre, con sed, Padre, así como decía el salmista, Padre, así como clama el siervo por las corrientes de las aguas, así brama hoy por ti el alma mía, Padre. Mi alma tiene sed de ti, tiene sed del Dios vivo, Padre. Tenemos sed de tu palabra, Señor. Pon esa sed en mis hermanos que están escuchando, Padre. El deseo de seguir, Padre, avanzando, Padre. Ir aprendiendo, Señor amado. Sabemos, Señor, que tu palabra lo guía, toda verdad, toda justicia, Padre. Solo tu palabra, Padre, no es el hombre, Padre, sino tu palabra, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Dios les bendiga. Llega a su fin el programa Tabernáculo de la Palabra, pero le invitamos a una nueva edición este mismo día y horario. Recuerde, Tabernáculo de la Palabra. Dios les bendiga.